Hola a todos, en día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de biología. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: los ribosomas son estructuras intracelulares formadas por ARN y proteínas y tienen como función la síntesis de proteínas. Respecto al enunciado, infiera el nivel de organización en el que se encuentran los ribosomas. Ahora, los ribosomas son complejos supramoleculares que dentro de la organización específica de los seres vivos se encuentran en un nivel supramolecular. Entonces acá la respuesta será la letra E, supramolecular. Vamos con la siguiente pregunta. En el proceso de fotosíntesis, con la ayuda de la energía solar y a partir del dióxido de carbono, minerales y agua, se elaboran azúcares y otras moléculas orgánicas. ¿A qué característica de los seres vivos se refiere este enunciado? Estamos hablando del famoso metabolismo, porque el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de una célula que permiten realizar todas las funciones más importantes para la vida. La respuesta acá será la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. La capacidad que tienen los seres vivos de responder a un estímulo se conoce como... Estamos hablando de la irritabilidad. Lo que sucede es que la irritabilidad es la capacidad de los seres vivos de responder a un estímulo. La respuesta acá es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. En una clase de biología, el profesor dice a sus alumnos que van a iniciar el estudio de las moléculas de gran importancia biológica. Están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Aunque se encuentran entre las moléculas más grandes de los seres vivos, se componen de un pequeño grupo de unidades monoméricas que se unen mediante enlace covalente. Los monómeros son capaces de hidrolizarse descomponiéndose en tres partes. Las moléculas a las que se refiere el profesor estamos hablando de los famosos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. Ahora, ¿qué sucede? Que los ácidos nucleicos son macromoléculas cuaternarias que además contienen fósforo. Son compuestos de gran importancia biológica. El ADN conserva la información genética. El ARN expresa la información genética. Se componen de un pequeño grupo de unidades monoméricas llamadas nucleótidos, los cuales se unen mediante enlace fosfodiéster. Los nucleótidos están compuestos por una base nitrogenada, una pentosa y una molécula de ácido fosfórico. Entonces acá la respuesta será la letra C, los ácidos nucleicos. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando Jerry enfermó de gripe, se encontraba muy incómodo debido al dolor de cabeza, la fiebre y la congestión nasal. Al ir a la posta de salud, el médico le recetó simplemente un naproxeno y paracetamol. Jerry, como es de costumbre, le consultó sobre el efecto de los medicamentos que iba a tomar. El médico le dijo que eran para la inflamación y la fiebre respectivamente. Jerry preguntó por qué no le recetaban antibióticos y el médico le respondió que no era necesario. La razón fundamental, que fundamenta esta respuesta del doctor se basa en que lo que sucede es de que la gripe es una enfermedad causada por un grupo particular de virus, los cuales son insensibles a los tratamientos con antibióticos, porque estos medicamentos no tienen un blanco de acción sobre los virus. Por esta razón, en la mayoría de los casos es innecesario el tratamiento con antibióticos. Entonces acá simplemente que la infección de Jerry es viral y los antibióticos son innecesarios. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. La amoxicilina es un antibiótico muy conocido y de uso frecuente para las infecciones bacterianas. El mecanismo de acción de este antibiótico es alterar las formaciones peptidoglicáneas en las bacterias. Con respecto a lo mencionado anteriormente, marque el enunciado correcto. Lo que sucede es que la amoxicilina impide la correcta formación de la pared celular, inhibiendo las uniones entre las cadenas peptidoglicáneas lineales que forman la mayor parte de las paredes bacterianas. Las bacterias gram positivas y algunas gram negativas son susceptibles a este antibiótico por la presencia de la pared celular en su estructura. Entonces acá la respuesta será: las gram positivas pueden ser eliminados justamente con la amoxicilina. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. La resistencia bacteriana es una característica
que presentan muchos organismos procarióticos, que se caracterizan por la capacidad que adquieren las bacterias para poder vivir en condiciones que anteriormente les eran letales, es decir, mortales, como por ejemplo la presencia de los antibióticos, metales pesados, pesticidas, etc. Esta característica que adquiere por la incorporación de elementos genéticos marque la alternativa que contenga uno de estos elementos genéticos. Entonces, lo que sucede es que las bacterias adquieren la resistencia mediante la incorporación de genes que pueden ingresar gracias a la ayuda de vectores como los plásmidos, es decir, se da por un proceso de conjugación, y los virus, que se da por un proceso de transducción. En otras ocasiones puede ingresar como simples secuencias nucleótidas, digamos por un proceso de transformación. En este caso, la respuesta será por plásmidos, la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Las bacterias probióticas, de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, son consideradas como microorganismos vivos que se encuentran en algunos productos alimentarios o suplementos, cuyo consumo en cantidades adecuadas promueve beneficios en la salud del organismo hospedador como el ser humano. Contribuyen al mantenimiento de un equilibrio saludable de bacterias dentro del tracto gastrointestinal. En base a esto, es correcto afirmar que las bacterias probióticas, justamente, vamos a ver, lo que sucede es de que las bacterias probióticas ejercen su acción beneficiosa para la salud humana de varias maneras. Algunas producen sustancias antimicrobianas, otras compiten con las bacterias patógenas por los nutrientes o por los puntos de unión en la pared intestinal, y otras produlan, digamos, el sistema inmunitario del huésped. Por ello es necesario consumir bacterias probióticas de manera regular, ya que tan solo pasan por el tracto intestinal sin pasar o formar parte de la microflora intestinal del huésped. En otras palabras, promueven la mejora de las funciones intestinales. La letra E es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando las moléculas de soluto o iones no pueden atravesar la bicapa lipídica, pueden hacerlo utilizando transportadores. Considere la lectura anterior y lo aprendido en clase y señale qué tipo de molécula se encargaría de transportar estos iones de sodio. Lo que sucede en este caso es que la membrana plasmática es permeable a sustancias apolares y polares, digamos pequeñas, y necesita proteínas transportadoras para el paso de moléculas polares grandes y sustancias con carga. El sodio es una molécula con carga y se transporta en contra de la gradiente de concentración. El proceso se realiza a través de una bomba o proteína transportadora de tipo integral. El proceso se lleva a cabo con un gasto de energía. Entonces acá justamente lo que se necesita es una proteína integral. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. La rotenona y el paraquat son pesticidas cuya acción ocurre a nivel de membranas internas de organelas. La rotenona es un insecticida que actúa sobre la membrana interna mitocondrial inhibiendo la respiración celular, mientras que el paraquat es un herbicida que actúa sobre las membranas internas del cloroplasto inhibiendo la fase luminosa de la fotosíntesis. Por lo tanto, se puede afirmar que tanto la rotenona y el paraquat actúan respectivamente sobre. Lo que sucede es que la rotenona actúa a nivel de las crestas mitocondriales inhibiendo el transporte de electrones en el complejo 1 de la cadena respiratoria durante la respiración celular. El paraquat actúa sobre la membrana tilacoidal inhibiendo el fotosistema 1 durante la fase luminosa de la fotosíntesis. Acá la respuesta será la cresta y la tilacoide, la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. La carioteca o envoltura nuclear se caracteriza por representar poros, los cuales permiten el paso de las moléculas desde el nucleoplasma hacia el citoplasma y viceversa. Dado que la traducción, proceso en el cual se unen los aminoácidos para formar una proteína, solo ocurre en el citoplasma. Señale los elementos que deben atravesar los poros de la carioteca para participar en este proceso. Lo que sucede es que la traducción requiere que desde el nucleoplasma pasen a través de los poros hacia el citoplasma subunidades ribosómicas formadas en el núcleo,
RNA mensajero que trae la información del ADN del núcleo, y el RNA de transferencia que en el citoplasma se une a un aminoácido para llevarlo hacia el ribosoma. Entonces acá la respuesta será justamente subunidades ribosómicas, RNA transferencia y el RNA mensajero, la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Si durante el proceso de síntesis de proteína ocurriese una mutación con un codón UCA que cambie la secuencia a UGA, se esperaría que lo que sucede es que la mutación causó el cambio de una base por otra, que llevó a la formación de un codón stop. Por ello, debe detenerse la traducción y la proteína que se ha sintetizado puede o no ser funcional. Entonces, en pocas palabras, digamos, ¿va a seguir la síntesis de proteína? No. ¿Se interrumpa la traducción? Sí, es lo que acabamos de decir. La proteína sintetizada sea o no funcional, correcto. Luego, ¿se duplique la síntesis de la proteína? No. ¿Se forma una proteína activa? No. Entonces, la respuesta será 2 y 3, la letra C. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.